Hola a todos, ¿qué tal? Soy Pablo, bienvenidos a un nuevo episodio de Follow Me Podcast. Esta vez estamos ya en el cuarto, me parece, ¿no? En el cuarto episodio, eso es, el segundo de las entrevistas. Como siempre, yo soy Pablo, CEO de Follow Me, una persona en apariencia joven, quiero pensar, siempre digo lo mismo, morena, con barba recortada, con una camiseta negra y blanca. Como siempre estoy en los estudios de Google for Startups, que desde aquí les mandamos nuestro agradecimiento. Tengo de fondo el fondo clásico que mencionamos siempre de Google, azul y blanco, con dibujos y un casco de astronauta que hoy lo hemos querido añadir como un añadido al atrezo, que está bastante bien, la verdad. Y de hecho es un buen símbolo porque si hablamos de temas de superación, de romper barreras y salir de tu zona de confort, podemos hablar también de nuestra invitada. Natalia, ¿cómo estás? Hoy nos vamos al otro lado del charco a Costa Rica contigo. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Natalia Vindas, soy de piel trigueña, llevo una camisa anaranjada, manga corta, acá hace bastante calor. Soy desde la oficina de mi casa, el fondo es una pared azul, me encanta tener colores que me recuerden siempre al mar. Tengo ventanas y hay muchísima luz porque estamos a las casi 9 de la mañana. Así que bueno, les mando muchísimos saludos y muchísimo calorcito de acá de Costa Rica. Bueno, pues nada, no llevamos ni 5 minutos de podcast y ya me he muerto de la envidia por el sitio en el que estás. Genial, empezamos bien. ¿Cómo es? Voy a aprovechar para lanzarte la primera pregunta. ¿Cómo es trabajar y teletrabajar en un paraíso así? Porque realmente, objetivamente hablando, podemos decir que estás en un paraíso, ¿no? Y de hecho, todo el mundo lo va a reconocer como tal. ¿Cómo es? Sí, es un paraíso, pero creo que es como todo, ¿verdad? Uno tiende a acostumbrarse y pues se vuelve casi que obligatorio el tener que hacer esa pausa y realmente contemplar y agradecer lo que hay alrededor. Y como toda situación tiene pues las dos caras de la moneda, ¿verdad? Es lindísimo, estoy a 5 minutos de la playa, puedo salir, no me topo con tráfico. Bueno, a veces sí hay tráfico, depende, porque en temporada alta, cuando todo el mundo viene a vacacionar, claro, yo huyo porque vivo donde la gente viene a pasear. Entonces, claro, también siento que hay una idea muy romántica de vivir y trabajar en la playa, porque sí es precioso, pero sigue siendo la vida cotidiana. Entonces hay responsabilidades que cumplir, tal vez de repente pueden haber semanas que estoy con muchísimo trabajo, con muchísimas cosas, llueve y entonces ya no es tan bonito ni tan romántico porque hace mucho calor, hay mucha humedad, está lloviendo, igual tengo trabajo, tengo estrés, tengo muchas cosas y no es como que nada más pueda salir y tirarme debajo de una palmera, ¿verdad? O sea, claro. Es parte. Yo creo que cada lugar tiene su encanto y tiene su parte a veces retadora. Acá, por ejemplo, donde yo vivo en Jacó, en época, nosotros no tenemos las 4 estaciones, solo tenemos estación, digamos que seca y estación lluviosa. Pero la estación lluviosa, cuando llueve muchísimo. O sea, es el día entero y sí hay muchas inundaciones. Entonces, ¿verdad? Es también una situación que para la gente que vive acá, que está en zonas que son más vulnerables a inundaciones, pues sí la pasa mal. Claro. Pero bueno, sí, no, es así, o sea, literalmente pues un sitio paradisíaco, pero claro, con sus cosas de, sobre todo esto, ¿no? La parte estacional y todo el turismo que llega, que eso sí es verdad que... Eso, bueno, pero también te digo que eso lo hacemos todos, ¿eh? Nosotros aquí en Madrid es en Navidad. En Madrid, en Navidad no pisas el centro, todos los madrileños estamos apartados y es el centro cuando lo conquistan todas las turistas y todas las personas de fuera. Bueno, pues... Pero sí te digo, digamos, mi parte favorita de vivir acá es que, por ejemplo, cuando yo logro organizar bien la semana y hay una semana más tranquila, puedo sacar un martes, un miércoles y irme para la playa a surfear y estar ahí tranquila. Entonces, eso sí, y en 5 minutos salgo del trabajo y llego y estoy viendo el atardecer en el mar, ¿verdad? Entonces, pues sí, esa es la parte bonita. Desde luego, bastante bonita.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción, aparte de el lugar maravilloso en el que estás, un poco tu historia y por qué estamos convencidos de que puede gustar tantísimo este programa y tu historia y todo lo que nos puedes contar. Haz una pequeña introducción en 2 frases de cómo te presentarías a nuestra audiencia. Oh, wow. En 2 frases, yo hablo mucho. Bueno, en 2 frases, soy una mujer con discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, parasurfista y súper apasionada por todas las cosas que hago. Muy guay, muy buena introducción. Bueno, pues cuéntame, has mencionado que eres una usuaria de silla de ruedas, has mencionado que eres parasurfista, ya nos has dado 2 datos súper interesantes, pero vamos al principio. Cuéntanos un poco cómo comenzó esta historia de superación que he escuchado yo en algunas entrevistas que me ha encantado, la verdad. Cuéntanos un poco, ¿qué era la Natalia antes de ser usuaria de silla de ruedas, de ser sobre todo surfista y de hecho medallista de surf, ¿no? Por lo que tengo entendido. Vamos al principio y vamos a ver un poco cómo comenzó esa historia. Cuéntanos. Bueno, siento que he tenido como 2 vidas. La primera era una Natalia que se dedicaba muchísimo a estudiar, que era cero deportista, que era muy enfocada como en alcanzar lo que quería. Bueno, eso no ha cambiado, pero más como en el tema académico y laboral. Estudié Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica. Apenas estaba terminando la carrera, conseguí trabajo. Siempre he amado la playa, entonces conseguí trabajo en la zona de Guanacaste, que es el Pacífico Norte, como inspectora de carreteras. Me fui a trabajar allá y me sentía la dueña del mundo, porque estaba muy joven, trabajando en un área que también históricamente siempre ha sido muy masculina, porque ingeniería y todavía más en carreteras, ¿verdad? Entonces era como ese reto de, yo sí puedo. Y estaba ganando muy bien, entonces, y estaba viviendo en la playa, o sea, tenía todos los factores así como para sentirme, soy lo máximo. Y bueno, sucedió que en uno de esos días trabajando, tuve un accidente, perdí el control del carro, me volqué y adquirí una lesión medular, me quebré la espalda a nivel de T9. Y bueno, no tengo muchísimos recuerdos de ese día. No recuerdo cómo fue el accidente, o sea, solo sé como que de repente todo se apagó. Pero sí recuerdo que estaba muy confundida y recuerdo el momento en el que ya llegó porque además yo estaba en una zona más lejos, mientras llegaba mi familia y todo, pasé mucho rato sola. Recuerdo que sentía muchísima sed, o sea, era una sed insoportable y como un sabor metálico en la boca. Esto y ya estás hablando de cuando recuperas la conciencia en el accidente, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, vale. Sí, y ya cuando mi mamá llegó, yo ya había escuchado que los doctores habían dicho que yo no iba a volver a caminar. Y cuando yo vi a mi mamá y le pregunté, ella me dijo, mi amor, vos puedes volar si querés. Entonces fue como ese momento que yo dije, todo está bien, ya me duermo. Fue un proceso de adaptación, de aceptación, de aprender también a movilizarme en la silla de ruedas, que al principio no me gustaba, pero bueno, si quería salir y quería hacer cosas, tocaba. Después empecé a retomar la vida, terminé de presentar la tesis, que todavía no la había terminado. O sea, pero vamos un segundo a esta parte, o sea, después de lo que es el accidente, bueno, en fin, o sea, ¿tú recuerdas algo de lo que es el momento del accidente? Eso siempre he escuchado un montón de historias y me genera curiosidad. Hay gente que dice que lo ve todo a cámara lenta, hay gente que... Tú no recuerdas nada, ¿no? O sea, de la conmoción fue como antes y después. Sí, o sea, digamos que mi primer recuerdo después del accidente es estar como acostada en el zacate, que me dolía mucho la cabeza, tocarme, ver sangre y decir, uy, ¿qué pasó? Y blackout. Y así como partes pequeñas, pero no hay ningún cámara lenta ni túnel. Bueno, por lo menos para mí no fue nada. O sea, son como cortos. Yo creo que de alguna manera
como que mi mente tal vez bloqueó esos momentos porque yo no recuerdo tener dolor. O sea, yo lo único que recuerdo es una sed impresionante. ¿Verdad? Entonces, Sí. O sí. sea, puede ser, ¿eh? O sea, puede ser que directamente es que pues por la conmoción o lo que sea no sentías, o no lo sé. Tampoco soy doctor, no te voy a decir algo aquí súper técnico. Pero bueno, sí que, o sea, no es extraño escuchar esto. O sea, creo que es común. Em, y, o sea, digamos que esto, una vez que sucedió este momento, te enfrentas a estos días que supongo que serán muy difíciles en el hospital. Bueno, afortunadamente contabas, ¿no?, con tu familia, con tu madre, que siempre es bueno que esté ahí. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía 24 años. Vamos, que sí que es totalmente una nueva vida, ¿no? O sea, por la edad además es como un renacer. Sí, total. Y, Bueno, por dicha, antes del accidente, le había sacado muchísimo jugo a la vida. Mientras estudiaba, salía muchísimo, vivía muy intensamente. Entonces, hombre, es que con 24 años tener una carrera que es muy difícil, un trabajo de ensueño, una buena haber estado ya desarrollando una buena carrera laboral a esa edad y encima pues eso, si tu vida en lo personal iba bien es que es maravilloso. O sea, vamos, no es tan fácil hoy en día poder decir esto. Igual hace muchos años sí, ¿no? Esto es lo típico que te dicen tus padres, de bueno, yo con tu edad ya me había casado. Bueno, vale, pues sí, yo qué sé. ay, sí. Pero sí, hoy en día sí que podemos decir que eso es un sueño. Y precisamente por eso, ¿cómo te enfrentas a esta nueva realidad? O sea, ¿tú lo asumes como una nueva realidad? ¿O cómo interpretas toda esta información? ¿Cómo la... No me sale la palabra, pero bueno, ¿cómo la recibes? ¿Cómo la procesas? Digamos, yo creo que al principio, con mucha, con mucha negación y negación sobre la negación, porque obviamente en el hospital y todo tenía psicólogos y el psicólogo me decía, vas a pasar por un proceso de negación. Y yo decía, que yo no estoy en negación de nada, que yo voy a volver a caminar. ¿Verdad? Entonces, sí, yo creo que es natural, o sea, ahí yo amaba mi vida, tal como era, no quería que nada cambiara. Entonces, sí que hay un proceso. Los doctores me dijeron que tenía 2 años para recuperar todo lo que yo pudiera con respecto a movilidad. Entonces, fueron 2 años que me enfoqué muchísimo, que mi meta era volver a caminar. Entonces, iba a fisioterapia todos los días, me hice tratamiento con células madre. Si alguien me decía, o sea, fui hasta chamanes que me hacían cosas así como, no sé, Qué curioso, en los pies y, cuéntame ¿verdad? eso. Anduve a caballo porque me decían que el trote del caballo ayudaba muchísimo para estimular la marcha. O sea, hice todo, o sea, Me todo gustaría hacer ese lo que me paréntesis decían. con el chamán porque me ha parecido muy interesante. ¿Cómo fue, o sea, esto digamos que era algo lo típico que tú conocías, que te comentaron, sí, bueno, pues yo conozco a alguien que a lo mejor, o fue iniciativa tuya de... No, era un amigo que conocía a alguien, un chamán es como un doctor o sacerdote indígena. Sí. Entonces, cuando fui, me puso como hierbas y quemó no sé qué, unos humos ahí, y me puso unas cosas en la planta de los pies y otra cosa en la espalda, y hizo unas oraciones ahí, unas cosas y todo. Y Y súper fue... interesante la experiencia, te lo juro, o sea, súper Es que eso te iba a decir, interesante. es tan peliculero Eh, como lo cuentan, pero fue en bueno, una sala así como muy decorado. Cuéntame un poco cómo fue ese entorno, o sea, ese momento. no, o sea, en realidad tampoco era como tan, a ver, era un señor normal, o sea, eh, un poquito mayor, morenito, y estábamos como en un jardín, tampoco había nada, Ujú. o sea, el jardín de su casa, tampoco había como mucha cosa grande ni nada, y él nada más, pues encendió ahí unas ramitas y unas hojas, y, o sea, era algo como muy, para él Sí. muy del día a día, me imagino, ¿verdad? Ujú. Para mí sí, pues interesante porque nunca había tenido pues una experiencia así. Qué curioso. Pero bueno, eh,
Eso, o sea, hacía todo. Después, al principio también odiaba la silla de ruedas porque era como ese símbolo de yo no la quiero, no la necesito. Pero bueno, poco a poco y conforme fueron pasando los meses y sí tuve algunas mejorías, eh, pero ya no iba a regresar al punto antes del accidente. Entonces sí, tuve mucho acompañamiento psicológico y terapéutico y sí fue ir como ya, ok, bueno, puede haber una posibilidad, o sea, el objetivo es caminar, pero puede existir una posibilidad muy grande de que eso no suceda. Entonces, ¿cómo vamos a ir adaptando, verdad, a esa nueva realidad? Y parte para mí muy importante de sentir y de aceptar y de transformar, como yo veía la silla de ruedas, de enemiga a aliada, fue el ir encontrando esa accesibilidad en los lugares. Al principio, pues, Costa Rica no es España, en la parte de accesibilidad, y me costaba bastante, pero desde muy al inicio mis hermanos y mis amigos siempre me ayudaron muchísimo. Entonces, de repente, si íbamos a algún lugar que no era muy accesible, ellos me cargaban y me ayudaban y rápido lo solucionábamos como para que no fuera un tema. Entonces, por ahí fue que me empezó a tocar mucho el tema de la accesibilidad, porque yo decía, o sea, si estamos en un lugar, si alquilamos una casa en la playa para ir todos juntos, yo necesito poderme sentir cómoda y no tener que estarle pidiendo a todo el mundo que me suba y me baje a la piscina o estar tranquila que puedo entrar al baño sin ningún inconveniente y no tener que estar ahí pidiendo ayuda, que puedo ir a la cocina y prepararme algo de comer sin tener que estar pidiendo ayuda. Pero entonces ahí fue donde empecé a notar como esa importancia de la accesibilidad. Empecé entonces a estudiar arquitectura. Un segundo, en ese paso de... O sea, bueno, me parece interesante algo que has mencionado. Una vez que asumiste, fue cuando empezaste a trabajar, ¿no? En adaptar tu vida y demás. O sea, ese proceso de decir, mira, la silla de ruedas no es un enemigo, yo en principio tengo que asumir esa situación y enfrentarla porque no puedo seguir negándola. Eso digamos que fue un cambio en este proceso, o sea, fue un punto de partida importante, un punto de inflexión o fue más, digamos que el ir adaptándote fue lo que te hizo ir más concienciándote. Fue un proceso, Uh-huh. en realidad. O sea, inclusive en las horas de terapia ocupacional, cuando me enseñaban a bajar escaleras en silla de ruedas, yo le decía al terapeuta, yo ni me enseñé eso porque no lo voy a necesitar. Y me decía, usted no sabe. Y ya después, cuando regresaba a otras terapias, porque sí tuve terapia por muchísimo tiempo, eh, empezaba a ser más bien como un juego, ¿verdad? Démosle, bajemos las gradas, o sea, pero no fue como un punto en que yo dije, ok, ya ahora sí la acepto, ¿no? Sino que Sí, que va poco a siendo algo poco... como paulatino, ¿verdad? En el que Y los días también, la silla de ruedas era la única manera de poder salir de la cama, por ejemplo. Entonces, eso, ni modo, eso te quería vamos. preguntar, o sea, esa iniciativa de me voy de vacaciones con mi familia, voy a este sitio, voy tal, ¿te vino desde el principio? O sea, ¿tú en ningún momento tuviste, digamos, la apatía de dejar de hacer vida sobre todo con los tuyos o tal? ¿O fue poco a poco ir diciendo, venga, tengo que salir, ¿no? Y moverme y superar cualquier barrera que me encuentre porque quiero irme de vacaciones con mi familia? ¿Cómo fue eso? O sea, desde el principio tuviste tu... No sé, es como un poco de todo. Obviamente sí habían días que pasaba triste y en casa y que no quería salir. De hecho, a veces me pasó una vez que cuando iba a terapia en el hospital vi pasar un ex y me escondí porque no quería que me dieran silla de ruedas. Entonces, ¿verdad? Siempre hay como cosas como que es un proceso. Después, el contexto sí creo que es muy importante porque mi mamá y mis hermanos siempre fueron de, vamos, ahí lo resolvemos. Entonces, sí, muy rápido, yo creo que ni siquiera al año de haber tenido el accidente, siempre nos íbamos de vacaciones a la playa y igual nos fuimos. Y nadie sabía nada de accesibilidad ni de verdad, o sea, fue a pura voluntad y cuando llegamos a la casa pues no era tan accesible.
Entonces ahí entre todos me tenían que ayudar y alzarme, y además todavía yo estaba como muy nueva, no tenía como mucha fuerza ni práctica con las transferencias, pero bueno, ahí lo fuimos resolviendo. Yo siento que esa parte del contexto familiar influye muchísimo en cómo uno se percibe a sí mismo. Totalmente. Y, o sea, de hecho te lo iba a comentar porque por lo que dices creo que tuviste esa suerte, ¿no? De rodearte de gente muy buena que encima no es solo gente positiva, gente que te apoya, sino que encima parece gente muy proactiva, ¿no? Y eso, oye, eso siempre está bien, ¿no? Es bueno rodearte de gente buena, empática y demás, pero también es bueno a veces que te transmitan esa energía, ¿no? Y esa, venga, que sí, vamos a este sitio, vamos, tal, ¿no? También para mí algo que ha hecho mucho como esa diferencia es que hasta inclusive, o sea, ya hay un punto en el que, por ejemplo, cuando salgo con mi hermana, yo manejo, a ella no le gusta manejar el carro, entonces vamos en mi carro, yo manejo y ella se baja y se olvida de bajarme en la silla de ruedas, pero le pasa todo el tiempo. Y entonces yo la vacilo y le digo, Cuca, qué deep, pero manda huevo, perdón, es una expresión mítica, manda huevo, o sea, ya son tantos años que, ¿cómo se te olvida? Me dice, ma, es que para mí usted sigue siendo Nati, punto. Claro. Y eso me encanta, porque entonces la discapacidad no es un tema, sigo siendo yo. Hombre, claro. Y así, y siento que así ha sido también con muchísimas de mis amistades que han perdurado a través de los años, que es como, ay, usted sigue siendo usted, no pasa nada, ¿verdad? Y lo de la silla, vamos a ver cómo lo resolvemos. Y eso también me ha motivado como a seguir haciendo cosas diferentes. También conocí a un amigo que él ya era usuario de silla de ruedas, tuvo un accidente también y fuimos juntos a una actividad de kayak y él ya surfeaba y él fue el que me enseñó a surfear. Y después de esa actividad de kayak fuimos a almorzar. Bueno, vinimos a almorzar a Cajacó. Perdón por el perro. Esa es la alarma del barrio. Es parte del podcast. Es un invitado más. Sí, aquí no hay alarmas electrónicas ni nada de eso. Hay perros. Y bueno, él después de almorzar fue el que me invitó a surfear. Y eso fue así como amor a la primera ola. O sea, desde la primera ola en la que me empujaron, porque yo no sabía hacer nada sola, supe que eso sí fue como ese hito de, sí, esto quiero seguirlo haciendo por el resto de la vida y quiero compartirlo con más personas. ¿Cuándo fue esto? O sea, digamos que el proceso, para ponerme yo en la línea temporal, tú cuando ya comenzaste a salir con tus, o sea, a tener ya más vida normal, te acostumbraste a la silla de ruedas, etcétera. En paralelo, imagino que empezaste ya a esta parte que me estabas introduciendo, que ahora hablaremos de lo que es la accesibilidad y cómo tú misma viste todo el trabajo que había que hacer, ¿no? Y cómo aprovechaste encima tus conocimientos, que es muy interesante. Pero ¿en qué momento surgió esto del surf, del kayak? Digamos que llevabas ya un tiempo siendo usuaria de silla de ruedas o fue bastante rápido, digamos. No, ya llevaba un tiempo. ¿Cuántos años, más o menos? Fue como un proceso paulatino, digamos. Yo tuve el accidente en el 2008. Volví a trabajar como desde el 2012, 11 creo, como desde el 2011. Sí hice por ahí un par de viajes, digamos, me fui a Cuba con mi hermana y fue súper divertido porque tampoco es muy accesible Cuba, pero lo resolvimos. Fue muy simpático. Ahí fue como poco a poco como haciendo cosas, paseos. En el 2014 fue que hice el posgrado en accesibilidad y diseño para todos, que ahí sí fue como boom, se me abrieron muchísimo los ojos en cómo es que hay que hacer las cosas para que realmente sean cómodas y amigables para los que vamos en silla de ruedas y para todos los que tienen alguna condición de discapacidad. Entonces, eso sí fue como muy así, wow. Ahí después empecé a hacer más cosas, entonces ya era como, nunca me ha gustado decir que soy activista porque no soy como de ir y hacer denuncias y tirarme a la calle
pero sí que empecé como a trabajar más con organizaciones de personas con discapacidad, con otras personas como para unir más esfuerzos y ir buscando soluciones, digamos, a las situaciones que había. Me hice miembro fundador se hizo en ese momento la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad. Ellos manejan como un tema más político. Yo no soy de nada de política, pero bueno, ahí las apoyo y participo en lo que sea que no sea muy político. También me invitaron a hacer scuba diving, buceo, con tanque de oxígeno y todo. Me encantó porque siempre he amado el mar y era muy rica también la actividad de dejar la silla de ruedas en la playa, montarme, bueno, que me ayudaran a montarme en el bote, la lancha, ponerme todo el equipo y ir debajo del agua y exactamente igual que el resto, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, bueno, ¿estas actividades las habías hecho antes? ¿Era la primera vez No. que las hacías? Es curioso, ¿no? Me gusta eso. Uh-huh. Y además creo que dice mucho de ti, ese tipo de cosas, ¿no? Esa iniciativa de querer hacer cosas, ¿no? ¿Y cómo es? O sea, ¿hay algún tipo de característica especial que tengas que tener en cuenta o se puede hacer? O sea, yo no sé, ni he hecho ni he visto a alguien hacer en mi vida, o sea que no sé cómo es exactamente. Esto que me comentabas en concreto, este buceo, ¿se hace normal? ¿Lo hiciste normal? Es exactamente lo mismo y eso fue lo que más me gustó porque, digo, obviamente hay todo un entrenamiento porque uno se mete al agua con los tanques de oxígeno y toda la cosa, entonces sí hay ciertas medidas de seguridad, se hacen prácticas en la piscina, uno siempre tiene que estar acompañado, entonces yo iba con uno de mis hermanos, que era como mi compañero y mi guía por cualquier cosa, pero para mí era maravilloso porque es que el mar para mí es ese lugar que es 100% inclusivo, o sea, el mar es el mismo para todos, las condiciones son las mismas para todas, entonces buceando yo no tenía ningún equipamiento especial. De todas formas, debajo del agua no se puede hablar, todo es por señas. Entonces, la condición de comunicación es pareja para todos. No hay gravedad, ¿verdad? O sea, estás en el agua. Entonces, no hay barreras. Yo me muevo con los brazos. Por ahí, si de repente había mucha corriente, mi hermano sí como que me agarraba y me ayudaba un poquito porque yo no podía patalear, pero igual me ponía las patas de rana y todo para protegerme los pies, sobre todo, porque sí, en uno de los buceos me metí sin nada y los pies se me rasparon un poco cerca de los arrecifes. Entonces me gustaba muchísimo porque es ese espacio que además es como otro mundo, ¿verdad? Es lindísimo ver a los pececitos ahí a la par de uno nadando y de repente acercarse a unas piedras y ver una morena así salir y enseñar los dientes. O sea, es que no puedo describirlo, o sea, es espectacular, es como, para mí es lo más cercano a ir al espacio, digamos. Es literal otro mundo. Y el tema también de respirar con el tanque, o sea, al principio, y yo creo que también todo parte como de lo que uno decida, porque puede generar mucha ansiedad el hecho como de solo respirar por la boca, o sea, cuando uno va haciendo el curso de buceo, todas las páginas del curso dice, y si usted hace esta cosa se puede morir. Pero después del accidente mi filosofía siempre fue, ya me pasó lo peor que me pudo haber pasado, ya. O sea, de ahora en adelante todo es ganancia. Entonces siento como que sí, como que el miedo siempre está, pero es como, vamos con todo y miedo, no pasa nada, ¿verdad? Ya lo peor pasó. A veces incluso el miedo es un puntito de adrenalina, ¿no? Un puntito de morbo, ¿no? Para estas actividades, yo creo también. Yo la verdad es que tengo demasiado pánico al buceo, por eso nunca lo he hecho, pero sí que tiene que ser maravilloso, vaya, tiene que ser increíble. Me hablaste también del kayak, ¿no? ¿Cómo surgió esto de hacer kayak también, ¿no? Un amigo loco que te dijo, vámonos a hacer kayak. Sí, bueno, es que todo lo que tenga que ver con el mar me encanta. Entonces, más bien con el amigo que me enseñó a hacer buceo, que él es instructor de buceo sudafricano, que vive en Costa Rica, casado con una tica. Y con él y con otros amigos hicimos como una asociación de actividades de aventura. Entonces hacíamos buceo, hacíamos kayak, empezamos a hacer surf también, o sea, hacíamos como muchísimas cosas, ¿verdad? Ahí para
para divertirnos. Em, este primer momento del surf, o sea, bueno, fue a raíz del kayak, como me dijiste. Ujú. ¿Y cómo fue? O sea, bueno, esta persona supongo que ya vio tu amor por el mar y dijo, mira, te tienes que venir a hacer esto, ¿no? Te va a encantar. Cuéntame un poco, pero me gustaría que me cuentes bien, en primera persona. ¿Cómo fue? ¿Quedasteis un fin de semana? ¿Cómo fue todo? Supongo que primero te tendrían que explicar, ¿no? Cuéntame todo. Ese primer día, ¿cómo lo No, recuerdas? Desde el minuto uno. en realidad, o sea, el primer día que yo hice surf, vinimos a Cajaco a una actividad que teníamos no era ni de kayak, se llama canoa hawaiana, que es como una canoa grande donde van varias personas, entonces íbamos en 3 canoas, teníamos equipos que eran equipos inclusivos, íbamos personas con discapacidad física, personas sordas, personas ciegas, y la actividad era salir de una playa, llegar a otra playa, ahí tener el refrigerio y devolvernos. Entonces, bueno, ya nos devolvimos. Una de las personas que era ese amigo, Juan Manuel Camacho, que él es usuario de silla de ruedas también, él siempre fue muy deportista, ya surfeaba antes de su discapacidad, entonces, y él es muy aventurero. Entonces, después de terminar esta actividad, vinimos a almorzar a Jacob y estábamos almorzando. De hecho, estaba lloviendo un poco, estaba cayendo una garúa. Y él me decía, Nati, las olas están glass. Y yo, ajá, o sea, no sé qué significa, que están lindísimas y no están tan grandes. Yo creo que a vos te gustaría. Y yo, Juan, ¿estás seguro? Pero yo no, o sea, nunca he surfeado. Me dice, y no, pero te gusta el mar y te gusta tal y te gusta tal. Y yo, di, está bien. Ahí habían unos amigos de él que le ayudaban a él a surfear. Entonces, él habló con ellos, sí, sí, nosotros le ayudamos, acá, me trajeron yo no tenía nada, ¿verdad? Me prestaron una tabla grande, el mismo vestido de baño que me había quitado de la actividad que veníamos de hacer, me lo volví a poner ahí en el carro mojado y para el agua. Y para el agua sin ninguna explicación, sin ningún equipo especial. O sea, uno de los amigos de Juan me alzó, me llevó en la espalda, me metió al agua y nada más me dijo, como usted nada más agárrese bien y yo la voy a empujar en la ola. Y yo, ok. Tú también Y así nos te va fuimos. la marcha, ¿eh? O sea, eso hay que reconocer que eres una persona que te va la marcha, ¿eh? Tú dices, venga, pues voy a todo, ¿no? A lo que sea, te apuntas un bombardeo. Yo creo que las mejores cosas de la vida suceden así, sin planearlas mucho. Sí, O sea, como si estoy se de acuerdo. presentan, es el momento, la oportunidad. Tal vez si en ese momento no me hubiera animado, mi vida sería tan diferente, ¿verdad? Pues sí. Y a partir de ahí, entonces ya, pues sí, me encantó. O sea, en la primera se morían de risa porque yo gritaba, porque en serio, O uno siente sea, que va rápido de y verdad, es o sea, como emocionante, la adrenalina se activa. me gustaría que me contaras eso, ese momento. Tú te pones en la tabla, empiezas a ir para adentro, mar adentro. ¿Cómo fue esa sensación? ¿Qué fue lo que te enamoró a primera vista? ¿Qué fue lo que te hizo gritar? Cuál fue esa conexión? Es que es estar en medio de la naturaleza. Bueno, inclusive cuando uno va entrando, después me costó mucho ya cuando yo empecé a practicar sola, porque ya uno solo no es tan divertido. O sea, sí es muy divertido, pero digamos, requiere más esfuerzo. Porque cuando a uno lo ayudan, y sobre todo en tablas grandes, cuando uno va entrando, las olas vienen de frente. Entonces, cuando uno va acompañado con alguien que te ayuda, como son tablas muy grandes, no se puede pasar por debajo de la ola, hay que pasarla por arriba. Entonces el instructor empuja para abajo la cola de la tabla, entonces la tabla se levanta, pasa como por encima de la ola y donde cae, o sea, esa sensación La es caída. divertidísima. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero es muy divertido. Y ya cuando uno está adentro, viene la ola y el instructor me empujó, uno pues no sé a cuánta velocidad se va, pero sí se siente rápido. Y como yo voy acostada sobre la tabla, inclusive puede ser una ola pequeña que uno siente que es grande. Entonces es una sensación de adrenalina. De hecho, me ha pasado muchas veces que yo estoy surfeando y siento que agarré un olón y si de casualidad alguien me toma una foto de un video, es como, era tan pequeña.
Eso pasa mucho, ¿eh? O sea, pero eso pasa también cuando estás tú ¿Verdad? sentado en la playa. Yo a veces lo hago, a mí me encantan las olas. Y yo a veces me siento en la playa apuesto para que las olas parezcan más grandes, ¿sabes? Y me den un revolcón y me lleven. Oye, te quería preguntar eso. Imagino que al hacer un deporte relacionado con las olas, o bueno, al estar con las olas, ¿alguna vez te has llevado algún revolcón de estos que empiezas a dar vueltas y acabas en la orilla de la playa diciendo qué ha pasado aquí? Porque es muy común, ¿no? ¿Y cómo llevas eso? O sea, bueno, no pasa nada, ¿no? Entiendo. Luego vuelves a la tabla o lo que sea y ya está, ¿no? O hay una... Da igual, ¿no? No hay cierta peligrosidad ni nada. Sí, me ha pasado 1000 veces, o sea, mm, es parte de... Sí, una vez que estaba con un amigo, eh, estábamos surfeando bien y de repente sí, se vino una ola muy grande y él logró pasarla apenas, pero a mí me agarró, o sea, a mí me agarró como en la pura punta y me echó para atrás. Entonces, donde caí, sí sentí como que caí en seco y caí sobre la tabla y, sí, y ahí, ¿verdad? La revolcada. Ahí sí me asusté mucho. De hecho, cuando ya pude como salir a respirar, mi amigo estaba por allá porque él es lo más tranquilo, o sea, él ahorita regresa y me deja y ya, ¿verdad? Entonces, sí me asusté mucho y sí cerca había otra persona y sí le dije yo, y es que me golpeé tacatando. Y dice, sí, yo la vi, está bien. Y yo, no sé, es que siento que me quebré otra vez la espalda. Me dice, ¿cómo? Y yo, no, es que me quebré la espalda y tengo... Y mientras le explicaba a él por qué pensaba que me había quebrado la espalda, dije, qué idiota, jamás, mi espalda es de titanio, no se va a quebrar. Pero aún así le dije a ese muchacho que me encontré que si me ayudaba a salir. Y me dice, no, si usted está asustada, mejor vuelva a remar para adentro. Porque si se sale, se queda con el susto. Y la próxima vez te Y va a yo, costar más "Uy, entrar. tiene razón. Ok, bueno, gracias. Cualquier cosa ahí usted me acompaña, vamos remando juntos. Y me dice, sí, vamos, yo la acompaño. Y se fue remando conmigo y ya. O sea, y ya cuando llegué a la parte donde estaba mi amigo me dice, de ahí. Y yo, de ahí, ¿por qué no me ayudó? ¿Qué le iba a ayudar? ¿Para morirme yo también? Y yo, ¿verdad? O sea, es parte es parte, las revolcadas son parte. Uno aprende a mantener como esa paz y esa calma de sostener el aire, porque uno sabe qué va a pasar. O sea, es un ratito que uno no sabe dónde es arriba, dónde es abajo, pero qué pasa y ya después uno puede volver a entrar, respirar. De hecho, a veces hasta me gusta, porque yo sé que que cuando entro a surfear y está con un tamaño un poquito más retador de lo que yo estoy acostumbrada, cuando la ola me bota y me revuelca, ya yo sé que eso fue como lo más fuerte, o sea, como que ya sentí lo más fuerte que podía pasar. Entonces, más bien como que se me acelera el corazón y yo digo, ok, ya, eso fue, voy de nuevo, o sea, como que ya probé el tope no sé cómo decirlo, del susto tal vez, ¿verdad? Sí, Y ya ahí es ya. nada más, entonces ahora sí, ya, ¿cómo me acomodo para poderlo disfrutar sin que sea, ¿verdad? Sin que sea ¿Sientes feo? miedo alguna vez? ¿Tienes miedo en el mar alguna vez? Sí, sí, claro, siempre. Hay momentos en que Pero es un miedo con gusto, ¿no? Un miedo controlado sí, y compensado con adrenalina, imagino, ¿no? sí. Yo creo que es un miedo con el que converso, ¿verdad? Que, que yo le digo, sí, está más grande de lo que estoy acostumbrado, se ve que hay mucha corriente, voy a tener que nadar más, qué pereza. Me va a costar entrar porque hay veces que cuando hay muchas olas y están muy seguidas, se hace mucha espuma, entonces claro, cuando yo voy tratando de entrar, como yo no puedo hacer el pato es que uno hunde la tabla y pasa por debajo de la ola. Pero para eso hay que empujar la tabla, yo puedo empujar la tabla, pero también con las piernas hay que empujar la cola de la tabla. Entonces, por más que yo trate de hundir la punta, la cola siempre me queda arriba, entonces la ola me hace para atrás. Y sí se vuelve a veces muy retador porque yo avanzo 10 metros y cuando vienen muchas olas seguidas me echan para atrás 30. Entonces es a veces como esa paciencia porque se vuelve un poquillo como frustrante y cansado. Y el aprender a eso, como a no desesperarme, decir, ok, démosle un chance, voy a quedarme aquí un toquecito más en la espuma. Cuando se despeje y vea una ventana, remo con todas las ganas para poder llegar sin que me esté echando tanto para atrás.
Claro. desgastarme. Entonces, digo, va uno como aprendiendo ahí a negociar con uno mismo. ¿Las tablas de surf adaptadas tienen alguna, o sea, están adaptadas, tienen alguna característica especial? ¿Cuáles son? Cada uno la adapta como mejor le funcione. Uh-huh. Sí. Va siendo como un proceso de transformación. O sea, yo al principio, sí, pues tal vez una tabla con un poquito más de volumen. Yo le había puesto también ahí pues algunas adaptaciones a los lados de las piernas para que como no controlo las piernas no se me salieran de la tabla. Por ahí también como una especie de cuña para levantar más el pecho, porque me cuesta mucho levantar la espalda, ¿verdad? Y para tener como mejor visión, para poder remar más fácil. Por allá algunas personas les ponen agarraderas. Va haciendo, pero o sea, no hay un estándar. Cada uno va como literal adaptándola a sus características propias y a lo que les sirva mejor. Por ahí ya surgieron unas tablas adaptadas un poquillo más, como más estándar, que lo que tienen es que son más grandes, tienen más volumen, tienen una cuña para levantar el pecho, tienen agarraderas, pero, pero en realidad, o sea, es como cada cual decide cómo le va mejor. Qué interesante. Pues, bueno, no sé cómo vamos de tiempo. 42 minutos, bueno, estamos ya casi al límite. Me gustaría mencionar un poco por encima, aunque creo que vamos a tener que hablar otro día eh, con más tiempo, porque la verdad es que tienes un montón de cosas interesantes y tengo un millón de preguntas que hacerte ya, que me han surgido a raíz de las preguntas. Te quería preguntar ahora, quería pasar, bueno, en primer lugar, ¿cómo fue la medalla que ganaste? ¿Te uniste a algún grupo, a alguna asociación de surf? Sí, ¿verdad? Bueno, lo primero, tu amigo también estaba, el que te animó a hacer todo esto. Pues luego nos lo dices y lo ponemos en la descripción, que quiero darle publicidad, que se lo merece. ¿Y cómo fue? O sea, te uniste a un grupo porque, claro, te encantó, ¿no? Lo típico. Te unes a esto de algo de lo que te has vuelto muy friki y acabas apuntándote a campeonatos. ¿Cómo fue esto de los campeonatos? ¿Te veías tú muy bien o viste la oportunidad y dijiste voy a probar? Bueno, en realidad yo empecé a venir con este amigo a surfear a Jacob. Ya él participaba en los mundiales, o sea, ya él había ido o no, más bien, no, sí, ya había ido a un mundial y se estaban preparando para ir al segundo. Y pues un día surfeando con él, se me acercó el instructor y me dijo, Nati, usted no surfea tan mal y no tenemos chicas en el equipo, necesito que empiece a venir todos los fines de semana a entrenar. Así, y yo, ok, sí señor, y ya, y así fue. De hecho empecé a viajar porque también con Juanma, con mi amigo el que me enseñó a surfear, empezamos a hacer actividades para invitar a otras personas con discapacidad. Y en una de esas actividades participó un chico ciego que después se hizo mi compañero de aventuras, porque con él viajaba de San José a Jacó a surfear todos los fines de semana. Y entonces con él fue que empecé a viajar, porque yo era la primera mujer que practicaba surf adaptado como ya oficialmente para competir, y él era la primera persona ciega de Costa Rica. Entonces, así fue, o sea, por ahí empezamos a venir a entrenar todos los fines de semana. Eso fue en el 2017, fue mi primer mundial, gané medalla de bronce, no sé ni cómo, ¿Cómo pero fue? sí, fue muy bonito, fue una experiencia súper enriquecedora, también compartir con muchísimas otras personas con discapacidad, ya así tan en un mundial, ¿verdad? Con personas de todo lado, fue súper lindo. Y cuando regresamos de ese mundial, sí nos dimos a la tarea ya como de formalizar y hacer la asociación para ya poder seguir trabajando pues de una forma un poquito más ordenada. Uh-huh. O sea que fue un poco a raíz de esto, ¿no? Del mundial. ¿Y cómo fue ese día? ¿Habías entrenado mucho? ¿Estabas nerviosa? Cuéntame, era la primera vez que te ibas a juntar con muchas personas que hacían lo mismo que tú también, te ibas a poner a prueba, ¿no? ¿Te veías con posibilidades? ¿Tú ibas un poco a lo que sea? ¿Pensabas que esto iba a ser muy difícil y que simplemente competías un poco por competir y representar a tu equipo y ya está? ¿O
¿Cómo fue? Y no sé, o sea, en realidad no pensaba como mucho. Hacía nunca, era la primera vez que me metía en agua fría, pero fría, fría. O sea, nunca había surfeado con wetsuits, ¿verdad? Era un agua congelada. Entonces, no sé, creo que literal no pensaba. O sea, es que uno no puede pensar, todo es como, todo está pasando, el agua es tan fría como que se le congela a uno el cerebro. Todo era demasiado irreal. O sea, yo, si nunca fui deportista, ¿qué estoy haciendo en un mundial, verdad? Fíjate de la situación que me has contado antes, ¿no? Después del accidente a esta situación, ¿no? Como qué evolución. Me encanta, la verdad. Y, ¿y cómo ganaste? ¿Qué te hizo ganar? ¿Cogiste una ola muy buena? O es que, o sea, lo digo como completo desconocedor de estos temas. Sí, pues era la primera vez que había, en realidad, ese mundial yo competí contra hombres y era la primera vez que habían suficientes mujeres para hacer también categoría de mujeres. Pero en las categorías de mujeres no, o sea, estaban siendo más como demostrativas que competitivas. Entonces, para hacer puntos para el equipo tenía que competir con los hombres y con las mujeres, pues era así como, wow, ¿verdad? Eh, y no sé, o sea, es que en realidad fue muy diferente competir contra los hombres y competir contra las mujeres. Con los hombres sí se sentía, o sea, los hombres, de hecho, había uno que era como muy, quítese porque si se mete en mi camino me la llevo. En cambio, con las chicas fue muy bonito, o sea, era como, dale vos, no sé qué, ¿cómo estás? Dele, véngase para acá. O sea, como más comunidad, porque en realidad yo creo que sí había una hawaiana muy buena, que fue la que ganó primer lugar, que ella es increíble, o sea, ella es así como Moana, ¿verdad? Antes de los hits yo la veía ella haciendo como sus respiraciones y sus cosas súper tranquila y yo he hecho un mar de nervios, ¿verdad? Entonces no era, no sé, o sea, fue muy bonito, en realidad fue más como compartir que la competencia. Sí, claro, claro. Y de hecho eso lo hemos mantenido las chicas, bueno, no todas, hay algunas que sí son un poquillo más competitivas, que todo bien, o sea, así debe ser. Pero digamos, hace un mes tuvimos una competencia acá en Costa Rica y las que vinieron dos australianas y con ellas fue como muy bonito porque había una que recién estaba empezando, que no conocía mucho y otra que es muy buena, pero por las características de la playa en la que estábamos surfeando y la ola, teníamos jet skis, entonces una agarraba, o sea, nada más nos fijábamos quién tenía la prioridad. De repente a veces, si yo iba a remar, o sea, yo iba a remar y la otra me decía, no, Nati, yo tengo la prioridad, porque si yo remo y le quito la prioridad, a mí me castigan. Y yo, uy, sorry, sí, dele. Entonces ella le daba, o si hubo un momento en que me toca, yo tenía la prioridad y la otra chica se me metió y era como, perdón, perdón, y yo, tranquila, tranquila, no pasa nada, y seguimos. Y lo que hacíamos era como turnarnos, ¿verdad? Agarrábamos una ola, cada una hacía lo suyo en su ola. Es que es eso, yo creo que uno no compite contra las otras personas, uno compite con uno mismo en la ola que está surfeando. Claro. Entonces, Sí, no es total. como ganarle a alguien, sino más como mejorar uno eh, Perfeccionar tu de lo técnica. que uno ha hecho. Bueno, pues antes de que nos tengamos que ir, bueno, la verdad es que me sabe muy mal no poder pasar a la parte de tu nueva evolución también profesional, que va acompañada como tu evolución, con tu evolución vital y me parece muy interesante. Lo dejamos para otro programa, si te parece. ¿Okay? Y vamos a cerrar ya con algunas preguntas, que además ya está aquí el equipo para grabar la siguiente sesión de podcast. Em, Me gustaría hacerte algunas preguntas puntuales. La primera, y ahora que estamos hablando con esto del surf, ¿cuál es el hito más importante relacionado con, ni siquiera con el surf, con el mar en general? Un momento, un día, un punto clave que tú consideres como lo más top, lo más, el que te sentiste más empoderada o más, no sé, más victoriosa. Wow, así como que uno, no, es que han habido varios momentos. Bueno, puedes decir Eh, más de uno si quieres. sí, bueno, hubo un momento muy importante.
que yo pasé por un tema de salud bastante complicado, finales 2021, 2022. Eh, Parece, ¿verdad? Porque no hay como un diagnóstico exacto. Me entró una bacteria y me dio sepsis, o sea, me infeccionó, me entró a la sangre y me infeccionó todo. Pareciera que la bacteria me entró compitiendo en el Mundial en California, pareciera, porque me raspé el pie con las piedras y los moluscos que hay en el muelle y ese tipo de bacteria pues se encuentra mucho ahí. Entonces cuando ya fui recuperándome y estaba un poquito mejor, yo no iba a volver a surfear. O sea, quedé no, creo que ya fue suficiente, ¿verdad? Ya me llevaba el Y sin susto. embargo, cuando mi hermano cumplió años, fuimos a una playa que se llama Manuel Antonio. Hicimos esta cosa que es que lo suben como en un paracaídas y el jet ski lo jala. A mi hermano le da muchísimo miedo a las alturas, pero yo soy de empujar a la gente a hacer lo que le hace miedo. Entonces le dije, te tengo un regalo de cumpleaños. Bueno, me dice, no, ma, yo no me voy a subir. Y yo, vámonos, vamos. Yo tengo muchos, somos 6 en total. Entonces siempre hacemos como equipos. Entonces fuimos 3, o sea, fuimos 2 de mis hermanos y yo, el que cumplía años, otro y yo. Yo, madre, tranquilo, vamos los 3 juntos en el paracaídas, no pasa nada, lo va a disfrutar, todo está bien. Iba muerto de miedo, pero bueno, nos fuimos. Lo disfrutó después un montón. Y la señora que me ayudó a reservar esto de este paracaídas me tenía, por el cumpleaños de mi hermano, como un toldo con coco y sillas en la playa y toda la cosa. Entonces ahí nos quedamos el resto de la mañana. Ella sabía que yo surfeaba, sabía que había paseado por todo el tema del hospital y eso. Y uno de los hijos de ella es instructor de surf. Entonces, bueno, ya estamos ahí y en eso viene, está ya conmigo, viene el hijo, se me acerca y me dice, usted es la que surfea, ¿qué? Vamos para el agua. Y las olas estaban súper bonitas y yo dije, bueno, présteme una licra, o sea, una camiseta, ¿verdad? Porque yo, o sea, si me meto a surfear, siempre me pongo vestido baño entero. Y ese día estaba tan decidida que no iba a surfear más que me fui en bikini. Porque yo me iba a solear a la playa, nada más. Y sí, y volví a surfear. Entonces, Yo creo que ese es el sí, punto. estas son de esas que... Eso es lo que marca la diferencia entre una verdadera surfera o una persona que, bueno, has tenido un hobby y demás, ¿no? Ahí es cuando se demostró que lo llevas dentro, lo llevas en la sangre y tenía que salir. Pues me alegro muchísimo de que haya seguido. Para cerrar, siempre suelo terminar con esta pregunta. ¿Es posible que alguna persona nos esté escuchando en ese punto en el que, justo antes de comenzar con esta evolución, ¿no? Con la Natalia antes de estar con la Natalia que conocemos ahora, me gustaría que nos contaras qué fue lo que más te ayudó, cuál fue una clave que te ayudó en ese momento previo al accidente, antes de descubrir todo este mundo que has descubierto, ¿no? Y de ser la persona que eres ahora. ¿Qué es lo que te ayudó a salir de ese momento más difícil y te ayudó a transicionar a donde estás ahora? La fe en Dios, en realidad. Porque no, porque yo estaba ya haciendo todo lo que humanamente yo podía hacer. Eh, ¿Verdad? Ya, digno. Y una fe no como solo de que si pido me va a dar lo que le estoy pidiendo, no, sino más bien como una confianza y un descanso en que ya sea lo que sea que pase, ya va a estar bien. Porque sí, es que hay tantas cosas que están fuera del control de uno que uno no puede hacer nada que uno hace lo más que uno puede, pero hasta ahí. Y también me pasó esta última vez que estuve muy mal en el hospital. Tuve la última de las operaciones, ya iban a ser 10 horas de intervención, todo estaba como muy complicado. Los doctores no sabían, ¿verdad? De hecho, el neurocirujano me dijo, vea, la vamos a operar, están todos estos riesgos, todas estas complicaciones, es tanto tiempo la operación, hay que hacer X y Z, y aún así no le podemos garantizar que la bacteria, o sea, que la bacteria va a salir de su cuerpo, porque la bacteria, pues, no se ve. O sea, ellos tenían que raspar todas las vértebras que estaban ya necrosadas y, bueno, hacer muchísimas cosas, pero aún así no había garantía. Y en ese momento, fue como, de nada, o sea,
suelto y confío en Dios porque ya los doctores van a hacer lo mejor que pueden hacer. Yo ya no puedo hacer nada, por más, no sé, mentalidad o lo que sea que uno quiera tener ya hasta se me ha olvidado, o sea, ya ni sabía cómo rezar. Yo nada más le decía, Jesús en ti confío y listo. Sí, ya era lo que tenga que venir que venga y bueno, por suerte ya por aquel entonces contabas con herramientas y con una evolución previa, ¿no? Que te había hecho tener la fortaleza de decir, venga, voy a salir, como sea de esto, ¿no? Que creo que también ayuda mucho la intención y la voluntad, ¿no? De decir esto no se ha acabado. Bueno, pues nada, lo dicho, queda pendiente muchas cosas, espero que algún día podamos contarlas y que la gente las pueda escuchar. Por supuesto, estarán tus redes y toda la información que nos quieras dar en la descripción. Yo les invito a todo el mundo a seguirte y a descubrir un poco más sobre Natalia, porque de verdad que es muy interesante y una horita que creo que ha durado esto no ha dado para nada comparado con todo lo que podríamos hablar. Así que nada, yo me despido. Ya sabéis que el próximo podcast será el programa normal de charlita con todo el mundo, los de siempre, con Jorge, con Julio que está por ahí nervioso, que quiere grabar ya, con Amairani que estará en llamada. Así que nada, quedamos la semana que viene y Natalia, te dejo a ti para que lo despidas, para que digas lo que quieras como cierre, conclusión, de la forma que quieras, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por este espacio, qué rico poder conversar y animarlos a que en realidad vayan con sus miedos a todo lado y hagan las cosas aún con miedo, porque lo que uno descubre después de eso sorprende y alegra demasiado el corazón. Pues nada, nos vemos en el próximo. Chao. Chao.